avanzar. Déjeme saludar ahora sí a Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, colaborador de Polemón MX, la revista, y miembro de esta familia sin censura. Te ofrezco una disculpa por la espera, mi querido Jorge Gómez Naredo. Creemos importante escuchar la voz de los protagonistas, como también es importante escuchar tus opiniones. ¿Cómo estás? Hola, querido Vicente. No, pues muy interesado en todo lo que has hecho, la cobertura de todo lo que está sucediendo, y pues yo encantado de estar aquí contigo. Gracias, y también saludo al escritor, al periodista, al miembro de esta familia sin censura, analista político, al sensei Ramiro Padilla Tondo. Te saludo con mucho gusto, Ramiro. Gracias por la paciencia. No, al contrario, Vicente, un placer estar ahí, sobre todo compartir con Jorge, un placer, y lo saludo con mucho gusto. Pues déjenme empezar preguntándoles, ¿con qué cara estos personajes como Gómez Leiva, como Marín, se dicen ser víctimas, atacados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando los exhibe en la mañanera? Ciro, sobre todo, no tarda el presidente en decir Gómez Leiva cuando ya está en su programa respondiéndole al presidente. ¿Con qué cara se han defendido lo indefendible y a los indefendibles, Jorge? Sí, no, sin duda estos personajes que durante muchísimo tiempo, bueno, pues llevan años practicando un tipo, pues no sé si podríamos llamarlo de periodismo, pero sí un tipo de línea editorial en donde siempre se han plegado a los intereses o de las grandes corporaciones o de los grupos políticos hegemónicos del PRI y del PAN. Recuerda que Ciro Gómez Leiva fungió como una parte importante en la elección en la elección del 2012. Ciro, desde Milenio, todos los días hacían una encuesta donde se mencionaba que Enrique Peña Nieto era imbatible, una encuesta de GAISA, si mal no recuerdo, donde decía que Enrique Peña Nieto era imbatible, que nada podía prácticamente quitarle puntos. Y pues esa encuesta que todos los días publicaba Milenio y que él todos los días, cuando estaba en Milenio, repetía en su programa, pues fue importante, ¿no? Para que Peña Nieto dijera, miren, yo voy ganando y no hay nada, ni ningún hecho, ni ninguna declaración que impida que llegue a la presidencia, ¿no? Entonces, desde ese momento y desde mucho tiempo antes también Ciro, pero era evidente que jugaba con Enrique Peña Nieto, ¿no? Cuando sucede los tristes sucesos, los terribles, los indignos sucesos en Iguala, con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, pues Ciro se plegó y fue parte importante, ¿no? O sea, esta versión, este editorial que ahora anda circulando mucho, ¿no? De cuando dice que prácticamente la verdad histórica es la única verdad y que se hizo muy bien, y prácticamente le da como unas flores, ¿no? A Murillo Karam, pues se evidencia no solo ese momento de Ciro Gómez Leiva, sino evidencia pues toda esta trayectoria de este periodista, ¿no? Desde Milenio, ahora desde Imagen, antes con su columna en Milenio. Y pues lo que tenemos son este tipo de personajes, de presentadores de noticias que le han hecho mucho daño, no solamente al país, sino también a la credibilidad de un gremio de periodistas que ha sido afectado, los periodistas de a pie, y que pues ahora sí que piensas en periodistas y dices Ciro Gómez Leiva y entonces dices Carlos Marín, que por ejemplo el otro caso de Carlos Marín es verdaderamente indigno, patético. Él, bueno, que trabajó durante muchos años en Proceso, pero se volvió un personaje verdaderamente triste en, digamos, el espectro de la comunicación en México, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que son indignos y que cada vez sale más, se les evidencia más, y que ahora con los informes que se ha habido y con este papel tan atroz que jugaron y que siguen jugando, porque ahora en el debate con Epigmenio Ibarra, en la invitación que le hace Ciro Gómez Leiva todos los miércoles, pues él prácticamente dice, no, pues es que yo nada más dije lo que había y me basé en las investigaciones que se hacían. O sea, ¿para qué nos quiere ver como la cara de estúpidos, no?
Ciro Gómez Leiva jugaba un papel fundamental durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y lo mismo Carlos Marín, ¿no? Entonces, que se les exhiba a mí me parece que es un acto de justicia y que ahora pues estamos viendo todo lo indigno que ha sido buena parte de su carrera. Ramiro Padilla Atondo, exhibidos. Bueno, tan es así que el presidente dice, si nos pudieran echar la culpa por la desaparición de los normalistas, hasta eso hicieran. Y te puedo asegurar que ahí estuvieran Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín y todos estos personajes. Pues acuérdate de cuando le pusieron fotos con los Abarca, ¿no? Al presidente, querían de a fuerzas asociarlo con el tema allá en Ayotzinapa. Es que estamos viendo, sobre todo esto es un tema muy interesante porque estamos viendo dos modelos de comunicación totalmente distintos. El modelo vertical, que es el que representan ellos, como bien lo planteaba Jorge, en el caso de las encuestas, creo que eran de GEA-ISA, donde ponían a Peña Nieto con 20 puntos de ventaja sobre López Obrador, cuando la realidad era que iban empatados o López Obrador tenía una ligera ventaja. Si no hubiese tenido ventaja López Obrador, no hubiese tenido caso que, por ejemplo, se gastaran 100,000 millones de pesos en tarjetas Monex, con 25 millones de pesos en efectivo, que fue un escándalo y que al último creo que tuvieron que regresar el dinero, pero era así como se manejaban las cosas. En el caso de los modelos de comunicación, en este caso podemos hablar de Sin Censura, podemos hablar de Polemon, que son medios de comunicación que tienen que ver con la horizontalidad, esto es, que no están sujetos a intereses de grupo, intereses gremiales, a intereses gubernamentales. Pues obviamente la gente está volteando a ver este tipo de contenidos porque entienden de manera básica que nosotros estamos aquí para decir la verdad y que no estamos sujetos a ninguna verdad oficial. En el caso de Ciro Gómez Leiva y todos ellos, en el caso de la verdad histérica de Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín y Murillo Karam, entonces pues obviamente estamos viendo esa parte en la cual pues tuvieron todo el tiempo del mundo. Hay que recordar y que todavía es un tema que está para discusión, todavía lo ha planteado el presidente, que es que estamos batallando porque obviamente estos organismos que están todavía, digamos, colonizados por la derecha, están intentando hacer un contrapeso que perdieron las elecciones. Entonces, por ejemplo, la sentencia del TRIFE contra López Obrador, lo que hace el INE contra López Obrador, lo que hacen los juzgados al ampararse de manera masiva para que no salgan las obras de infraestructura, pues es una muestra de esto, de un poder vertical que ha perdido el piso, y nosotros como poder horizontal pues estamos desnudando a todos estos comunicadores que lo único que han hecho a través del tiempo es engordar sus bolsillos y mentir de manera descarada, siguiendo el juego del poder, mi querido Vicente. Así es, y mientras tenemos un tema tan fuerte como es el tema de Ayotzinapa, ¿cómo ves a esta oposición que solo sirve para las burlas? Mi querido Jorge Gómez Naredo, con el tema de los legos, ahora es que ya ni sé qué adjetivo o qué decir, pero hay que exhibir esto para las audiencias, Jorge. Sí, no, lo que ha hecho el PAN es indigno. No solo, bueno, lo del Lego no es que sea como un hecho aislado, sino que constantemente el PAN no es que es, no entiendo, no creo que sea la palabra desprestigiado, pero ha caído cada vez más y más bajo. Recuerda cuando fue esta senadora Kenia al aeropuerto internacional al Felipe Ángeles, y llega y no sabía ni qué criticar porque pues estaba bien, y entonces empieza a criticar cualquier absurdo. Pero llegar a lo que hicieron, que ya habían llegado porque habían hecho una maqueta, ponerlo como un Lego, o sea, ¿cuánto dinero les salió hacer los legos, hacer el cartel, montar un verdadero show? Y creo que aquí, en el tuit que mostró hoy el presidente de un colaborador de Sin Línea, Eric, es muy interesante porque sí, o sea, el PAN no tiene proyecto de nación. O sea, la actual oposición ahora no ha planteado algo distinto a la Cuarta Transformación, no ha planteado una forma distinta de gobernar. No hay absolutamente ninguna, digamos, planteamiento de Estado de Nación distinto, no hay alguna cosa que diga, no, miren, Morena está haciendo estas cosas mal, nosotros las queremos hacer así, nosotros buscamos realizar tales acciones de esta forma y entonces pretendemos cambiar
la circunstancia en la cual estamos. No hay absolutamente ningún proyecto de nación, no hay ninguna propuesta o ningún proyecto en cuanto a seguridad, en cuanto a políticas públicas, en cuanto a infraestructura. A lo único que ha hecho esta oposición panista, e incluida también la perista y también la de Movimiento Ciudadano, pues es una cantidad de absurdos y de humillaciones que ellos mismos se hacen. Lo de poner en el Senado un juguete Lego para criticar al hijo del presidente, que ni siquiera es funcionario público, y decir que todo está mal en la Cuarta Transformación y que todo está mal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues es no entender absolutamente nada de lo que está pasando. Y entonces uno se va a poner a pensar cómo quieren convencer a los ciudadanos, a la gente, para que voten con ellos, si sus propuestas es poner un Lego en el Senado, ¿no? Lo cual a mí me parece que también es una falta de respeto a esa instancia, ¿no? Entonces lo que hacen, pues han pasado de traer al líder de la ultraderecha española, Santiago Abascal, y decir que es un gran líder y exhibirse como ultraderecha española, a poner un Lego en el Senado, ¿no? Me parece que es indigno. Y lo que me parece que es todavía como más absurdo es que ellos piensan realmente de que están haciendo un buen trabajo de oposición, porque tienen quizá unos cuantos likes en Twitter o en Facebook, ¿no? Me parece que es indigna esta oposición que tenemos, me parece que no ha entendido nada de lo que estamos viviendo y que tampoco comprende qué significa la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, pues van de humillación en humillación, pues allá ellos, ¿no? Y vaya que se estuvo chingón el tuit de Eric Gutiérrez. Le mando un saludo al brother Eric Gutiérrez, fundador de Sin Línea MX. El buen amigo Eric Gutiérrez escribe, y hoy lo menciona el presidente en la mañana: ¿cómo podemos derrotar a López? Debemos crear una plataforma para presentar un proyecto alternativo al de Morena. Presentemos propuestas de ley que beneficien a la población. No, mejor hagamos una casita de Legos. Y todos, sí, pues es que para eso han servido en la oposición, una oposición de juguete, una oposición infantil que ya pasó de moralmente derrotada a lo que le sigue, querido Ramiro. Yo también escribí mi parte ayer diciendo que, jefe, hemos terminado nuestro primer proyecto. Esa es la buena noticia. La mala es que es del tamaño de un Lego, ¿no? Es lo único que han podido construir los panistas en todos estos años. Bien lo planteaba Jorge y bien lo tenemos que plantear nosotros. No hay nada que pueda hacer porque obviamente los trolls y los bots en Twitter no votan. Entonces, la fuerza democrática está en las calles, los votos están en las calles, los que tienen la credencial de elector están en las calles. Y con esta oposición que obviamente es lo mejor que le puede pasar al país, como bien dicen ustedes, una oposición de juguete, pues obviamente descubrimos que la continuidad de la 4T no está amenazada bajo ninguna circunstancia, porque ellos lo único que proponen es hacer un espectáculo televisivo, un espectáculo mediático que no tiene ninguna repercusión en las urnas. Entonces, cuando tú tienes un espectáculo que demuestra que obviamente han perdido toda la brújula. Yo lo dije desde el 2018, lo he planteado ahora en el nuevo libro que voy a sacar en Cartas un Facho, lo he planteado, yo les pregunto, ¿qué proponen? O sea, ¿cómo van a construir una oposición que al menos sea competitiva electoralmente? Sabemos que obviamente que hay bolsas, hay regiones en el país que siguen creyendo en la derecha, pues caso de Querétaro, pues caso de Aguascalientes, ¿no? Lo que sucede en Jalisco, lo que sucede en Nuevo León, pero eso no son representativos de lo que sucede en todo el país y lo que está haciendo el presidente. Entonces, si la oposición no se da cuenta, si han sido incapaces con todos los miles de millones de pesos que les pagaron a los medios de comunicación, a los pseudointelectuales, y no han podido construir un discurso medianamente orgánico, pues están condenados a desaparecer. Esa es la realidad. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y con todas sus letras, ¿no, señores? De verdad, siéntense, necesitamos una oposición en este país y ustedes no están haciendo una oposición de calidad porque no están entendiendo cómo funciona el asunto. Imagínate ahora que se vayan cerrando todas las obras de infraestructura, el dólar por debajo de 20 pesos, están ahí todos los analistas en todos los programas financieros anunciando las 7 plagas de Egipto, diciendo que el dólar en estos momentos tendría que estar a 35 pesos, el litro de gasolina a 35 pesos, nada de eso ha sucedido, el salario mínimo ha subido más del 100%. ¿Dónde está el apocalipsis anunciado por la derecha? En ningún lado, porque simplemente era menester trabajar de manera honesta la hacienda pública para que todo saliera como tiene que salir, mi querido Vicente. Es extraordinariamente ridículo que en vez de tener oposición tengamos payasos, nomás les falta la pinche nariz roja, ¿no? Y qué vergüenza, mi querido Vicente.
Y ya que estamos en estas cosas, estaba buscando alguna disculpa de Azucena Uresti, la conductora estrella de Milenio. Ya ven que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha criticado, le ha exhibido, rápido sale a contestarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no ha ofrecido disculpas, salvo que ustedes me digan otra cosa, por haber promovido una fake news con la balacera que no fue balacera en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, y cuando precisamente publicó la fake news, le dio vuelo a la fake news, pues la señorita Azucena Uresti editorializó diciendo: ¡qué angustia, qué incertidumbre, hasta cuándo! Son unos soberbios. O sea, está bien que le respondan al presidente, pero cuando tienen la daga clavada, que por lo menos admitan que se equivocaron. Pero no, así las cosas en los medios tradicionales. Y perdón por regresar la burra al trigo, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, no, lo de Azucena Uresti me parece que es ya una cuestión constante. Ella, que es una presentadora de noticias en Milenio y que tiene el espacio, o sea, una fuerza, ¿no? Como tal en su medio de comunicación y en otros medios que elabora, me parece una falta de profesionalismo poner ese mensaje que tú acabas de leer cuando no había ningún tipo de confirmación. Y no solamente es que difundió una posible balacera en el aeropuerto de Cancún, sino que generó una especie de indignación por un hecho que ella ni siquiera había comprobado. Y tampoco hubo una disculpa no a Andrés Manuel y no a Quintana Roo, no, una disculpa a sus propias audiencias por haber difundido esa noticia falsa. Además, dejó el mensaje, dejó ese tuit, en lugar de borrarlo y decir, bueno, pues me equivoqué, lo borro, punto, lo dejó, y yo creo que todavía está ahí ese tuit, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí es una falta completa de respeto. Y no solamente ella, porque prácticamente, como hoy lo dejó claro Elizabeth Vilchis en la sección esta de quién es quién en las mentiras, fueron varios, ¿no? Fueron Reporte Índigo, fue Reforma, fue Animal Político, fue Grupo Radio Fórmula, que incluso Grupo Radio Fórmula afirmaba, ¿no?, que había muertos y que había restos humanos. Me parece que esa parte es también una profesionalismo de los propios medios, pero es esa ansia que tienen de observar que esto está terrible, ¿no? Que es decir, que la cuarta transformación está en una especie de decadencia, y entonces utilizan un rumor, porque en ese momento es un rumor, unos videos sin contextos, y entonces ellos lo transforman en una especie de balacera donde hay muertos, donde hay violencia y donde es como el elemento o el, digamos, el símbolo de la tragedia en la cual la 4T ha transformado a México, ¿no? Es verdaderamente lamentable, y por supuesto ellos nunca ofrecen disculpas. Y bueno, pues ahí está el caso de Azucena Uresti, que no es el único caso, porque ha habido muchísimos con Azucena Uresti también, cómo se portó con Hugo López-Gatell, cómo inició y continuó una guerra de desprestigio terrible contra el subsecretario de Salud, y bueno, pues otros muchos casos. Y claro, cuando desde la presidencia, desde una mañanera, Andrés Manuel les dice, oigan, pues es que están mintiendo, pues ellos se indignan y entonces hablan de libertad de expresión y hablan de que Andrés Manuel provoca que haya violencia en contra de los periodistas. Yo creo que ese no es el debate, ese no es el punto de vista, y sí, me parece que es el profesionalismo y cómo actúan estos medios de comunicación y estos comunicadores. El caso, me parece, de Azucena Uresti es muy lamentable. ¿Cómo ves, querido Ramiro, en momentos en que se le exige también que se disculpe Ciro Gómez Leiva por defender una verdad histórica que ha quedado demostrada que no existe, que es una infamia, pues también otros comunicadores pues muy gallitos o de muchos pantalones, muy envalentonados a la hora de prender las cámaras y los micrófonos, pero que cuando son exhibidos en sus mentiras, pues hacen
hacen mutis. Pues total, han de pensar que la audiencia es tonta, ¿no? Pues hay que recordar que es cuestión de mercados también, y como lo planteaba al inicio de nuestro segmento, el tema de la verticalidad de los medios de comunicación y de las órdenes que vienen de arriba para indicarle a esta señora Azucena qué es lo que tiene que decir y qué es el tratamiento editorial que le tiene que dar una noticia, es lo que hace que pues ella tenga que salir. Pues para eso le pagan, para decir lo que a los dueños de los medios de comunicación les conviene, para golpear al gobierno. En sí, pues hemos visto que son, digamos, de cierta manera tontos sutiles al sistema. Todos ellos, Carlos Loret de Mola, por ejemplo, ¿no? Y sus montajes, Carlos Marín exigiéndole disculpas a la gente que criticó a Murillo Karam, ese tipo de cosas, pues, pero al final de cuentas hay que entender que mientras nosotros buscamos la horizontalidad en la información, esto es que le llegue al mayor número de gente la información más sana posible, más limpia. Ellos con su verticalidad están intentando, pues obviamente, construir una narrativa del fracaso. Pero el único fracaso que han logrado es el de ellos, porque obviamente, pues conforme va avanzando el gobierno y se van descubriendo la manera en que trabajaba el sistema a favor de los poderosos, a favor de los que se hacían multimillonarios del presupuesto, a favor de los rabiosos. Lo que decía Álvaro Delgado ayer, por ejemplo, debería ser un escándalo nacional que Kimberly Clark y Claudia X González hayan subido artificialmente los precios, asociándose con otras compañías, por ejemplo, que es un robo a la nación, que es un robo a los consumidores y que deben ser castigados con una megamulta. Y nadie está hablando de ello, ¿no? Hablamos de otros temas que son, digamos, más veniales, más banales. Y en el caso de ellos, pues inventar noticias, pues ha sido su trabajo de toda la vida. Esta es la constante, ¿no? de la mediocracia mexicana, la constancia sobre mentir, los empresarios sobre no pagar impuestos, sobre contratar medios de comunicación para estar jodiendo la borrega, y nosotros pues tratando de explicarle al público por dónde va el chingadazo. Entonces, pues obviamente ella no se va a disculpar porque no está en su naturaleza, ni está en la naturaleza de su medio, salir a disculparse, porque eso pues obviamente los mostraría como personas que son débiles y que no saben decir la verdad. Entonces, pues vamos a seguir escuchando durante los primeros 3 años escuchamos todo este tipo de narrativa. Y van a seguir, y están casados con esa narrativa porque tienen un mercado. Y ese mercado, aunque sea mínimo, ese mercado lo tienen que alimentar. Imagínate que de repente Milenio, Reforma y todos ellos dijeran, señores, lo que dice López Obrador es verdad. Pues ese mercado que ellos tienen se reduciría al mínimo o se irían a la quiebra. Ellos dependen de seguir echando mentiras para contarles una versión de la realidad con la cual está de acuerdo la gente que tiene una tendencia derecha. Esa es la realidad, y pues van a seguir con esa idea, ¿no, mi querido Vicente? Así es, y para cerrar, Jorge Ramiro, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió en Twitter al publicar: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje a la nación del 1 de diciembre, porque si no lo hago, arrestan a Jesús Ramírez Cuevas, y a la pobre de Jessie, encargada de redes sociales del presidente. Perdón. Oye, pues ya abierto la confrontación a horas, tuit a horas de que el presidente en la mañanera de ayer hablara de la reforma electoral, su propuesta que incluiría que el pueblo vote por magistrados del tribunal y por consejeros del INE, y cuando hizo después críticas al tribunal por no permitir precisamente la promoción de la revocación de mandato, por no permitir la promoción de la democracia, dijo el presidente, Jorge. Sí, no, me parece que esta resolución que hicieron publicar en redes sociales el tribunal, a un acto que es un informe y que no tenía absolutamente nada de violación a la normativa, pues me parece ser como esta constante que ha tenido tanto el INE como el Tribunal Electoral. Y claro, lo que ayer y hoy también ahondó un poco más, que es la propuesta de reforma político-electoral que desde hace tiempo, recuerde que hay como 3 propuestas importantes en esta segunda parte del sexenio, que es la eléctrica, que es la reforma a la Guardia Nacional y que es la electoral. Entonces, por supuesto que se indignaron. Si uno ve hoy, por ejemplo, la
portada de Reforma dice: pretende AMLO desmantelar al INE, ¿no? Y claro, están muy indignados porque esta propuesta pues es como los hizo enojarse muchísimos, en que los consejeros, en la propuesta que dice Andrés Manuel que va a presentar, los consejeros serían electos, de 60 propuestas quisiera el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, para que la gente pudiera votar por ellos, ¿no? Y esto a mí me parece que esta indignación es como un poco absurda, ¿no? En esta nota de Reforma salió Luis Carlos Ugalde, este personaje de triste memoria porque fue uno de los participantes en el fraude del 2006 y después como consejero del IFE, y después Leonardo Valdés Urita, que también fue el que avaló el fraude electoral en 2012 con Enrique Peña Nieto. Estos personajes dicen que en ningún lugar del mundo se votan y que puede ser que si se votan sean consejeros que representen a los partidos políticos. Lo que estamos viendo hoy con los consejeros electorales y con muchísimos de los magistrados electorales también es que representan los intereses de los partidos políticos. Los partidos políticos en el legislativo los colocan, ellos representan a esos partidos. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba representan, nos impusieron los perredistas y representan los intereses no solamente de los perredistas, sino también de panistas y priistas. Entonces, a mí me parece que esta propuesta, que se va pronto a conocer y a debatir, pues les genera muchísima tirria, porque al final lo que tienen es miedo a la gente, ¿no? Es miedo a que la gente elija, es miedo a que la gente tenga más voz, y por supuesto, estos señores, ¿no? Que tanto dicen, no, que la democracia participativa y que la sociedad debe de estar más inmiscuida en los problemas del salón, en los problemas del país y en las decisiones, son los primeros que empiezan a decir, no, oye, pero no dejes votar a la gente porque va a votar por personas no profesionales, o va a votar como si la gente fuera estúpida y como si la gente no tuviera la capacidad de discernir, la capacidad de ser crítica, la capacidad pues de tener una voz y de tener una consistencia en cuanto a las decisiones que toma, ¿no? Entonces, al final me parece que lo que tienen miedo estos señores es que la gente participe y que la gente tenga voz y que la gente cada día participe más en las decisiones del país. Y creo que hacia ese lugar va enfocado la reforma de Andrés Manuel. Ramiro, cerramos con tu opinión porque, a ver, que quede claro, apenas va hablando el presidente de esto en la mañanera. Imagínense cuando esté en el mero apogeo el debate por la reforma electoral, va a haber muchos que van a comprar rodilleras y se van a tirar al piso como víctimas de este autoritario mandatario, ¿qué dijo Cuadri? Autócrata, en fin. Mi querido Ramiro, te escucho con estos del tribunal y con estos del INE que andan bravos. Vamos a entender de nuevo cómo funciona o cómo se ejercita el poder en este país. El TRIFE no se puede poner a jugar a las vencidas con el presidente porque va a perder. El INE no se puede poner a jugar a las vencidas con el presidente porque va a perder. Se llama democracia y deberían de entenderlo todos estos actores de la derecha, la extrema derecha, aquellos derrotados históricamente que ya van de salida. El presidente tiene toda la razón porque nosotros no podemos seguir siendo rehenes de cuotas partidistas. Hay que recordar que en un momento el INE fue bastante independiente y que dijeron priistas, panistas y perredistas, ni madre, vamos a negociar los puestos, tú te quedas con 3 consejeros, yo me quedo con 3, tú te quedas con 2, nos repartimos, ya y muere, pero pues obviamente tener una representación partidista. Imagínate toda la gente indignada, por ejemplo, en esta plataforma ilusoria llamada Twitter, que hemos colonizado nosotros los chairos y donde le estamos rompiendo en su madre. Decimos, no pueden hacerlo porque no tienen los elementos para hacerlo. Imagínense que se les ocurra que elijamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y decidan aplicar la justicia. ¡Qué horror! Así no debe de funcionar. Nos quitan espacio de movimiento, margen de movimiento a nosotros desde la extrema derecha. Imagínense que tengamos que elegir consejeros electorales que tengan una trayectoria limpia. No, ¿qué les pasa? Nosotros apoyamos la corrupción, apoyamos las componendas, apoyamos los organismos autónomos que sirven para duplicar funciones y para robar dinero. Obviamente, lo que está haciendo el presidente pues tiene toda la razón. O sea, tenemos que empezar a normalizar los ejercicios democráticos como la revocación de mandato, por ejemplo.
Tienen que todos salir a votar para demostrar, obviamente, que si el presidente tiene más del 70% de apoyo, eso se va reflejado en las urnas. No, o sea, las batallas que vienen son por el control del país. Es una guerra cultural que ya perdió la derecha, como yo lo dije en alguna conferencia. Ahora lo que tenemos que hacer es terminar con los últimos actos de resistencia de esta derecha y encaminarnos hacia una democracia plena y participativa, donde obviamente ellos van a ser históricamente marginados porque no hay posibilidades de que operen bajo los parámetros democráticos. Hay que reconocerlo, no pueden trabajar con parámetros democráticos. Lo de ellos es robar del presupuesto, engañar a la gente, hacer sus componentes en el oscurito y negociar como han negociado toda la vida tras bambalinas de espaldas al pueblo. Entonces me parece que se acabó el pleito, señores. Nananana, hey, hey, goodbye, dice la canción. Ya ustedes van de salida y van a ser recordados como la basura que dejó el sistema autoritario que gobernó durante 80 años con la complicidad del PAN, mi querido Vicente. Muy bien, pues querido Ramiro Padilla Tondo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te busque y te apoye en tus redes sociales y hasta en tus giras, querido Ramiro? Sí, fíjate que vamos a tener un programa muy interesante con un empresario muy importante que apoya a la 4T, hoy en mi programa de la noche, creo que va a ser a las 7, 8 de la noche, Chaironomics, a través de Chairovisión TV y a través de Ramiro Padilla Tondo, y creo que también a través de la Gatósfera, con el profesor Francisco López y mi querido especialista Abel Ayala, que cada día se suma más gente especializada a los espacios para explicar, por ejemplo, en Chaironomics explicamos cosas o temas que tienen que ver con la economía, porque también los lunes, ya sabes, con Miguel Martín a las 10, 10 y media de la noche, donde hablamos de libros, hacemos propuestas de libros, y pues mañana a través de la plataforma Entre Chairos y Fifís con mi querido César Gutiérrez Priego. Así que te mando un abrazo y un saludo a mi querido Jorge Gómez Naredo. Gracias, querido Ramiro. Jorge Gómez Naredo, ¿en dónde te apoyamos a ti? Pues estoy en Revista Polemón, que es polemón.mx, y en Twitter y en Facebook es Revista Polemón. Me buscan como JG Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Y bueno, pues encantado de estar contigo, querido Vicente, y con Ramiro. Es un gustazo. Gracias, cuídense mucho, nos vemos pronto aquí en Sin Censura. Un abrazo para Jorge Gómez Naredo y para Ramiro Padilla Atondo.